Antes de continuar con el estudio de la radio, vamos a hacer un homenaje a este señor Eugene Iceberg, que nació en Odessa, Ucrania, en 1905 y murió en 1980 a los 75 años. Toda su vida prácticamente vivió en Francia y el libro que hizo es de gran inspiración para los que, como yo, a los 15 años comenzamos a estudiar la radio. Este es uno de los tantos libros que escribió este autor y que han ayudado a mucha gente a comprender, sobre todo radiotécnicos, a entender cómo es que funciona la radio. Ya vemos que si en un conductor ponemos una corriente alterna de alta frecuencia, digamos unos más de 10.000 Hz, se producen ondas electromagnéticas. Vean ustedes aquí cómo con una brújula se desvía la brújula siguiendo las ondas que se van formando. ¿Cómo podemos reforzar esta señal? Enrollando el alambre y haciendo una bobina. Y todavía más si metemos un núcleo de hierro dentro de la bobina. Entonces eso nos refuerza las ondas. Vean que estos son fenómenos reversibles. Un campo magnético variable puede producir una corriente. Y una corriente puede producir un campo magnético. Estas son dos bobinas que se ponen cerca una de la otra. En el momento en que nosotros conectamos esta batería, hay un pequeño movimiento en el miliamperímetro, pero se queda ahí parado. Una vez que desconectamos, vuelve a marcar otra pequeña corriente. Ahora, si pusiéramos aquí, en lugar de una corriente directa, una corriente alterna, entonces aquí se produciría una corriente que se llama inducida en el otro espiral. Las bobinas tienen a veces unos comportamientos paradójicos. Por ejemplo, cuando la corriente de la bobina esta, 1, aumenta, induce en la bobina 2 una corriente, pero en sentido contrario. Pero cuando la corriente disminuye, también disminuye esta. Conforme la frecuencia de la corriente va aumentando, se aumenta la resistencia de la bobina. Así que, por ejemplo, corrientes alternas de frecuencias altísimas prácticamente no pasan una bobina. La inducción magnética ha dado lugar también a cocinas de inducción y hornos industriales y también a teléfonos que se cargan sin necesidad de cable. Arriba una corriente inductora y abajo una corriente inducida. Cuando la corriente en el punto 1, cuando la corriente inductora aumenta muy rápidamente, la corriente inducida es de sentido contrario. En el punto 2, la corriente inductora no varía durante un corto instante. La corriente inducida es nula. En el punto 3, la corriente inductora disminuye y la corriente inducida va en el mismo sentido.
En el punto 4, la corriente inductora no varía durante un corto periodo y la inducida es nula. Las bobinas pueden ser de diferentes tamaños, diferentes grosores. Las hay desde diminutas hasta gigantescas. Por ejemplo, aquí un ejemplo de dos bobinas. Generalmente cuando están así muy cercanas, una se induce a la otra. Así como una bobina induce a otra, ella misma también induce sus propias espiras. Esto es lo que se llama autoinducción. Inductancias sería, ese término ANSIA se usa para resistencia. Inductancia sería la resistencia de una autoinducción. Que la inductancia aumenta con la frecuencia de la corriente. Ya frecuencias muy altas prácticamente no pasan por una bobina.